Inicio con la conferencia magistral, principales retos en materia de protección de los derechos humanos de las personas migrantes en la región. Para ello, nos complace la presencia del comisionado Enrique Gil Botero, relator sobre los derechos humanos de los migrantes en la CIDH, a quien damos una cordial bienvenida. Previo a su participación, me permito leer algunas líneas sobre su reseña biográfica. El comisionado Enrique Gil Botero es relator sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana, cargo para el cual fue designado el 28 de enero del año 2016. Fue elegido comisionado el 16 de junio de 2015 por la Asamblea General de la OEA, para un periodo de 4 años que inició el 1 de enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre del año 2019. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Antioquia en Colombia. Fue magistrado del Consejo de Estado colombiano, abogado litigante ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 1984 al año 2006. Miembro fundador del Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado y presidente del Consejo de Estado de abril de 2008 a febrero de 2009. En el 2009 recibió la medalla de oro José Ignacio de Márquez como el mejor magistrado de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Colombia. Es profesor de responsabilidad extracontractual del Estado en varias universidades de Colombia y dicta conferencias a nivel nacional e internacional. Ha sido además magistrado ponente de importantes sentencias en materia de protección, defensa y reparación por violaciones de los derechos humanos y es autor de varias obras en materia de derecho de daños, derecho constitucional y un tratado de responsabilidad extracontractual del Estado con traducción al francés, así como autor de artículos en revistas y publicaciones en el tema de derechos humanos y responsabilidad estatal. Sin mayor preámbulo, le dejamos en el uso de la voz. Nuevamente, buenos días a todos y a todas. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en mi calidad de relator sobre los derechos de los migrantes de la misma, quisiera agradecerles esta magnífica oportunidad que se me da para hacer algunas consideraciones en lo que concierne a los principales retos o desafíos en materia de protección de derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en la región. Antes de empezar, quiero señalar que cuando me refiero a personas migrantes, lo hago en forma general, en forma amplia, para señalar o indicar que allí se encuentran todas aquellas personas que por alguna u otra circunstancia están por fuera del Estado del cual son nacionales. Allí, por ello, me referiré no solamente a los migrantes, a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los solicitantes y beneficiarios de protección complementaria, a personas apátridas y a víctimas de trata que se encuentran por fuera del país del que son o eran nacionales, en términos generales a todas las formas de movilidad humana. Por razones de tiempo y por la dificultad intrínseca que implica hacer una serie de listados o de selecciones, me será imposible referirme a todos y cada uno de los grandes desafíos, pero sin embargo, desde el punto de vista de la cualificación, he tomado algunos ejes que son basilares en este tema. Podemos empezar haciendo como una advertencia que cae muy bien frente a la situación dramática que se viene dando, verbigracia, en Europa y que, como lo advertí en un comienzo esta mañana, en cierta forma ha diluido o ha minimizado la visibilidad que tiene nuestra gran tragedia. La más grande tragedia de Occidente en este momento es el desplazamiento y la migración. Y respecto a ello se han generado dos posturas. Una postura liberal de izquierda, verbigracia, que expresan indignación ante el hecho de que miles de personas están muriendo ahogadas en el Mediterráneo y por ello señalan que se deben abrir de par en par las puertas de Europa para recibir todas estas personas. E igualmente una posición populista anti-inmigración
que afirma que debemos proteger nuestro modo de vida y dejar que cada quien resuelva sus problemas. Ambas soluciones son malas. Pero ¿cuál es la peor? Parafraseando a Stalin, podríamos decir que las dos son las peores. Y por ello rápidamente vamos a identificar cuáles podrían ser unas respuestas frente a esas dos peores respuestas que se han dado respecto a este tema, que podríamos en un tertium comparatium traer precisamente o traspolar a la situación que estamos viviendo en la región mesoamericana. Uno podría identificar los desafíos que en clave de derechos fundamentales va a permitir evidenciar cómo hay una vulneración sistemática y profunda de derechos fundamentales y derechos humanos. Y esa violación de derechos humanos de que son víctimas los migrantes va a implicar también una violación a los derechos de sus familias en las diferentes etapas del proceso migratorio, en el origen, en el tránsito, en el destino y en el retorno. El primer desafío, y que para mí es el más importante, es reconocer la existencia del mismo. Un claro ejemplo de la migración forzada que tenemos en nuestra región se evidencia en situaciones de crisis de desplazamiento interno, como en crisis de refugiados en varios países de la región, donde los países más gravemente afectados o concernidos en esta dinámica desafortunadamente no reconocen que sea un problema, y como se ha advertido, eso es muy grave. Tal vez alguna vez señalaba yo que uno no puede desconocer la realidad, porque es una forma de manifestación de enfermedad mental desconocer la realidad interna frente al mundo exterior. De allí vemos que esto va a tener unas consecuencias frente a los estados, porque de manera individual o colectiva no pueden seguir retrasando la adopción de medidas para los siguientes aspectos. 1. Para prevenir la ocurrencia de más situaciones de migración forzada, para proteger a las personas migrantes, para procesar y sancionar a quienes han cometido delitos o violaciones de los derechos humanos de los migrantes, y para reparar de manera íntegra, en virtud del principio de la restitutio in integrum, a las personas migrantes, a sus familias, en tanto cuanto hayan sido afectadas en los derechos humanos. Desde la Relatoría de los Derechos de Migrantes hemos ido identificando una serie de tendencias preocupantes en materia de derechos humanos de las personas migrantes en muchos países de la región, y que lamentablemente en meses recientes se ha venido incrementando de una manera geométrica. De allí que estos desafíos básicamente son los siguientes: las graves consecuencias en materia de derechos humanos que subyacen a los factores de expulsión y atracción de la migración son, respecto a lo que ha visto la Comisión en su orden en cuanto a los factores de expulsión, son aquellos factores multicausales o de naturaleza exógena que de una u otra forma conllevan a que las personas migren de los lugares en que vivían y se vean abocados a fenómenos de violencia, básicamente como causa o motivo precisamente para esa diáspora o para ese factor de expulsión. Son la violencia de los actores estatales y no estatales, los conflictos armados, la desigualdad, la pobreza, la falta de garantía de derechos económicos, sociales y culturales, la inestabilidad política, la corrupción que carcome nuestros estados, la inseguridad, las formas de discriminación, los desastres naturales, y un aspecto que va siendo muy importante últimamente es los impactos del cambio climático, que se ha soslayado en cierta medida. Entre los factores de atracción que promueven la migración
se encuentran principalmente el sueño, el ansia de cambio de una vida mejor, la posibilidad de tener mejores niveles de seguridad, menores niveles de violencia y criminalidad, mayor estabilidad política, la reunificación familiar, las mayores posibilidades de acceder al empleo o a la educación, el mayor acceso o posibilidad de acceso a los servicios, a las condiciones climáticas, entre otros. La migración como fenómeno multicausal con aspectos exógenos y endógenos suele ocurrir como una combinación de factores de expulsión y de atracción, como los que ya he mencionado y que realmente todos consideramos que frente a esta situación para nadie es un secreto que nos enfrentamos a una grave crisis de migración forzada. Vemos precisamente cómo la situación que se está presentando en el mundo hace que la llegada masiva de refugiados y de migrantes en toda parte implique que en la cima de la agenda política en el mundo hoy, como lo he indicado ad initio, se haya invisibilizado nuestro problema como si fuera un problema menor, cuando para Occidente es el mayor problema y la mayor tragedia que se ha tenido en los últimos años. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a finales de 2005, en los países de América se registraban 496.384 refugiados y otras 250.404 personas en situación similar a la de los refugiados, así como 350.697 solicitantes de asilo con sus casos pendientes de resolución. Dentro de estas cifras es particularmente preocupante la grave crisis de refugiados que se ha venido dando en los países del Triángulo Norte, Salvador, Guatemala, Honduras y México, que es un triángulo de 4 aristas y por eso sería más bien un terrible cuadrado. Durante estos últimos años vemos cómo a finales de 2010 estos 4 países eran los países de origen de 13.321 solicitantes de asilo y de 18.773 refugiados. Para finales de 2015, estos mismos 4 países eran los países de origen de 124.116 solicitudes de asilo y de 43.239 refugiados. Esto significa que entre el 2010 y el 2015 se dio un incremento exponencial de 832%, mientras que el número de refugiados aumentó en un 130%. Por ello es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido observando desde hace años cómo con preocupación no solamente estos fenómenos que se han enunciado, sino el posibilizamiento de organizaciones criminales que han convertido la migración irregular en un negocio tan rentable, con el dolor y con la vida de las migrantes en una de las fuentes de sus principales negocios turbios y criminales. Es así como los carteles del narcotráfico, por ejemplo, en México, y frente al tráfico de migrantes y las trata de personas, se valen de las mismas rutas que emplean en el tráfico de drogas para ser corredores de la muerte y corredores donde tienen que deshacer los pasos los migrantes. Vemos allí que esas organizaciones criminales cobran a todo tipo de personas sin importar la situación socioeconómica. A pesar de la gravedad de esta situación, países como México y Guatemala no han reconocido, pero hoy advertíamos con gran satisfacción que se ha empezado a hacer un sinceramiento y un reconocimiento del problema. Ese ya es un gran paso, reconocer que se tiene una enfermedad grave, reconocer
que la estructura social y la comunidad y la situación de los migrantes en realidad es una situación de tragedia más que nacional, transfronteriza y, para nuestro caso, latinoamericana. Es un principio y un punto de partida bien importante. Dentro de estos desafíos es necesario cambiar el enfoque de criminalización de la migración. Lejos de generarse políticas efectivas para la protección de las personas migrantes, muchas de las medidas adoptadas por los estados de la región se han enfocado de una manera equivocada o con cierta presbicia a la securitización e incluso a la militarización de las fronteras, a la externalización del control migratorio, a la criminalización de la migración y en particular a través del uso automático y generalizado de la detención migratoria y de las deportaciones expeditas, así como a la disminución de la protección internacional de los solicitantes de asilo y refugiados. Y esto va a tener un grave impacto y unas graves consecuencias en materias de derechos humanos. Si bien no desconocemos que los estados tienen el derecho a establecer políticas migratorias, los requisitos para entrar y permanecer en el territorio, el derecho a deportar y a expulsar extranjeros, sin embargo, todas estas políticas, normas y prácticas deben respetar los derechos humanos de todas las personas y garantizar su aplicación, incluidos los migrantes y otros extranjeros y las personas en situación de migración irregular. Allí, frente a esas situaciones y frente a esa soberanía legislativa o parlamentaria que tienen los estados, no pueden desconocer precisamente que hacen parte de un universo y de una comunidad de estados. Y allí no pueden desconocer que los derechos humanos son los derechos de la humanidad, que los derechos humanos no tienen fronteras, que los derechos humanos no pertenecen a ningún estado, que los derechos humanos no son una dádiva ni una gracia de los gobernantes de turno, que los derechos humanos pertenecen al ser humano por la sola condición de ser humano. Si los derechos humanos dependieran del reconocimiento o de la alteridad de los gobiernos de turno, constituirían una broma macabra. Por ello, ellos anteceden a la ley positiva, son un prius de la existencia de los gobiernos y de las normas positivas. Y en ese orden vemos que hay que respetar en este entramado verbigracia algunos principios o todos los principios que se refieren al fortalecimiento, protección, desarrollo y mantenimiento de los derechos humanos. Estos principios son la gran coraza, son el gran blindaje que tiene la humanidad frente a las situaciones irregulares de desconocimiento de esos derechos. Allí vemos cómo ese principio de igualdad y no discriminación ha permitido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señale textualmente: los derechos reconocidos en los instrumentos interamericanos aplican para todas las personas, independientemente de su nacionalidad, de su situación migratoria, de que sean apátridas o de cualquier otra condición social. Igualmente, el derecho a la libertad personal, que viene siendo trasegado y que viene siendo devaluado en las situaciones de movilidad y de migrantes, y que bajo formas eufemísticas y sofísticas se ha generado actitudes de políticas administrativas que son un derecho penal administrativo en cierta forma que encubre el bien más sagrado que amerita la condición de vivir, cuál es la libertad. La libertad es la condición humana, ideal de todo ser humano. Por ello la libertad era para Sócrates el conocimiento. Para Platón tenía una connotación social. La libertad es un prius y por ello ese derecho a la libertad personal, la Comisión ha entendido que la medida de detención migratoria, como aquella que impide a una persona disponer de su libertad de circulación, es
errada esa política de desalentar a la migración y a los flujos migratorios en casos de migrantes en situación irregular. Las infracciones a normas en materia migratoria no deben jamás tener un carácter penal. Y allí el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, de manera enfática, categórica, que no da lugar a hesitación alguna, ha preceptuado, comillas, la entrada o permanencia irregular nunca, y subrayo nunca, debe ser considerado delitos penales. No constituyen per se delitos contra las personas, los bienes o la seguridad nacional. La movilidad y la locomoción es un derecho y en ese orden tienen plena, absoluta observancia e imperativa ética, legal y jurídica los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Y allí tenemos a mero título enunciativo, más no taxativo, indicar que debe campear el principio de igualdad y no discriminación, el principio del interés superior del niño, el derecho a la libertad personal, el derecho al tratamiento humano durante la detención, el derecho al debido proceso y acceso a la justicia, el derecho a la notificación consular, el derecho a la vida familiar y a la protección de la unidad familiar, el derecho a buscar y recibir asilo, el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas. Los estados deben asumir un compromiso que transforme la perspectiva y ofrecer unas mayores oportunidades de adaptación e incorporación a los migrantes. Vemos que realmente hay una serie de respuestas bien importantes, porque la construcción de una respuesta unificada y coherente con respecto a los factores que motivan la migración hay que mirar desde una perspectiva diferente. Los migrantes no son un problema. Los migrantes son una gran riqueza que ha permitido precisamente el sincretismo cultural. Y son momentos a veces desafortunados cuando se toman políticas que miran como un estigma la migración, cuando realmente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural, desde el medioevo y aún antes, porque los seres humanos, desde que pasamos desde África a poblar Europa, Asia y América, hemos venido migrando. Nuestra historia es la historia de la migración misma. Otro desafío que tiene que ver con la falta o insuficiencia de canales regulares para que muchas personas migren, principalmente personas en situaciones de vulnerabilidad manifiesta, personas en situaciones de pobreza, es lo que genera la migración irregular y el tráfico ilícito de migrantes. Allí vemos que igualmente se presenta una situación que pone a los migrantes en condiciones de debilidad manifiesta, pero no por su propio actuar, sino por el actuar de los estados. Los estados han asumido y tienen un compromiso de responsabilidad no solamente social, ético, cultural y económico frente a las tragedias de los migrantes, porque son los estados los que los han puesto en condiciones de migración irregular. ¿En qué medida? En la medida en que cuando los estados son abúlicos o soslayan en cierta medida el reconocimiento de un derecho como la movilidad humana, están incumpliendo deberes y éticos que justifican la misma razón del Estado en cuanto a lo que es el bien común y en cuanto a lo que hoy los estados no corresponden a delineamientos territoriales. El viejo concepto de soberanía propio de Hobbes
de Maquiavelo ya ha sido superado precisamente por una concepción de justicia y de globalización. Esa globalización ha erosionado el concepto territorial que se tenía de soberanía en el sentido de demarcación geográfica de territorios. Hoy vemos que lo que desde la Comisión Interamericana frente a esta situación es urgir a los estados para que habiliten canales que permitan migrar de forma legal, de forma segura y precisamente evitar la situación de irregularidad. La situación de irregularidad no es creado por quienes desesperados en la búsqueda de solución y de unas condiciones de vida tienen que hacer lo que es la condición humana natural. Los seres humanos buscan la felicidad, los seres humanos buscan las condiciones óptimas y no podemos a partir de los estados truncar algo que es connatural al anhelo y a la búsqueda de la felicidad, a la búsqueda de solución de problemas. Es contrario a natura impedir instintos básicos y por ello los estados no pueden ir contra la naturaleza intrínseca de los seres humanos. Si bien hay aspectos de regulación positiva y de soberanía legislativa, también hay deberes éticos y políticos de los estados que deben regular condiciones que impidan precisamente ir al marco de la irregularidad. En ese entendimiento vemos que otra tendencia sumamente preocupante y que hemos venido observando y criticando durante los últimos años tiene que ver con la externalización del control migratorio. Esa externalización del control migratorio, que tiene un derecho eminentemente punitivo y que tiene un derecho, entre comillas, preventivo, pero que consiste en medidas tomadas por el Estado por fuera de su territorio, casi que longa mano o con una proyección, conjurando, entre comillas, la amenaza del fenómeno migratorio, no es plausible desde el punto de vista de la lógica de los derechos humanos. Vemos que hay un gran desafío y es un punto crucial y tiene que ver con el poder judicial y los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, y estoy hablando de la protección judicial. Decir, en otra forma, precisamente debería decirse, no es la protección, sino la desprotección judicial, y el otro tema es la reparación integral frente a la violación de los derechos humanos de los migrantes y de sus familias. Tener una justicia pronta y eficaz para todas las personas es una de las grandes asignaturas pendientes en muchos de nuestros países. Una justicia tardía es la verdad que huye. Una justicia tardía no es más que un conglomerado de palabras, pero desde el punto de vista material es la ausencia de justicia. ¿Para qué una justicia y una conceptualización de justicia cuando quien la invoca está ya más allá o está ha muerto o ya no puede precisamente gozar de los beneficios de la justicia que invocó? Lamentablemente, la impunidad frente a delitos y violaciones a derechos humanos hoy en nuestro entorno y en nuestros países está llegando a unos niveles del 98%. Los sistemas judiciales no están actuando en forma eficiente y con debida diligencia frente a violaciones, frente a delitos y violaciones de derechos. ¿Pueden imaginarse cómo es la situación para las personas migrantes cuando requieren protección judicial, estando en un país que no es su país, en un conglomerado y en una sociedad que no es su etnia, que no es su grupo, que no es sus vecinos, que no es su familia? ¿Pueden imaginarse qué sucede con la mayoría de delitos y violaciones de derechos humanos en que son víctimas los migrantes en lugares de difícil acceso,
tales como zonas fronterizas, rutas migratorias, zonas internacionales de aeropuertos, en alta mar o en centros de detención migratoria. Se han convertido estos lugares en un pandemonium. Estos lugares se han convertido en lugares de quiebres de la justicia y de los derechos humanos. Allí no hay abogados, no hay organizaciones de la sociedad civil y organizaciones que puedan prestar realmente una asistencia legal a estas personas. Casi que son los últimos límites, como señala en un bello libro Coexe, los últimos límites del imperio. Y en esos últimos límites realmente hay una ausencia de justicia y por ello allí son trasegados los derechos humanos. Vemos entonces que en materia de protección judicial se está afectando de una manera muy puntual, muy dramática a los migrantes en situación irregular. Y en ese orden vemos asimismo que el acceso a la justicia, que es un derecho humano fundamental en un sistema democrático ideal y que debería garantizar los derechos de todos en igual forma para todos. Pero cuando esos derechos son violados, se está generando precisamente un quiebre en los sistemas democráticos. En cierta medida, vamos a mirar cómo ese acceso a la justicia está determinado y esa protección judicial en el artículo 25 de la Convención Americana. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales. Igualmente, un claro derecho es el debido proceso. Y vemos cómo frente a los migrantes y a las personas en situación de infortunio en materia de movilidad humana, ese derecho al debido proceso que viene desde el rey Juan Sin Tierra en el siglo XII y que ha pasado en todas las constituciones y en las revoluciones de la historia, precisamente va a centrarse en que ese debido proceso permite que las partes tengan unos recursos judiciales efectivos frente a las víctimas de los derechos humanos. Ese aspecto que es destacado en el artículo 25 igualmente tiene que entronizarse. En relación a las garantías del debido proceso, contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana, desde el caso Baena, Ricardo y otros versus Panamá, la Corte Interamericana ha sostenido: en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto a los derechos humanos. El debido proceso debe campear en todo procedimiento migratorio o en cualquier procedimiento, sea de naturaleza administrativa o sea de naturaleza judicial. El debido proceso precisamente va a permitir que, como lo ha sostenido la Comisión Interamericana desde los primeros casos que se han resuelto frente a personas migrantes, hay que, en casos Vélez Lor versus Panamá, caso de la familia Pacheco Tineo versus Bolivia, casos Nadegue, Dorsema y otros, y de dominicanos expulsados, estos últimos contra República Dominicana. Vemos cómo realmente allí, frente al debido proceso y a la protección judicial, los estados no pueden invocar ausencia de legislación, no pueden sustraerse precisamente a su compromiso internacional frente a los derechos humanos y los tratados. Hoy, en virtud del control de convencionalidad, los jueces y la administración misma de todos los estados signatarios de la Convención están en el imperativo convencional de aplicar en los términos mismos y de ejercer el control difuso de convencionalidad. Hoy el juez no solamente está sometido al principio
o al imperio de la legalidad y al principio de la constitucionalidad o control constitucional, sino que hoy se ha agregado un tercer control. Los jueces hoy cabalgan sobre un trípode: el control de legalidad interno, el control de constitucionalidad interno y el control de convencionalidad. Pero no solamente los jueces, porque sería dejar una puerta abierta. Todo el Estado, la administración misma está sometida a ese control de convencionalidad, y así precisamente las autoridades locales se pueden convertir en el primer juez internacional al ejercer el control difuso de convencionalidad. Esto es importante porque tenemos las herramientas y los instrumentos normativos para proteger, para defender a las personas en situación de migración, e igualmente podríamos finalmente hasta señalar hasta qué punto consideramos que se están garantizando los derechos a la protección judicial y al debido proceso respecto de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Yo creo que algo hemos avanzado. Sin duda, el hecho de estar hoy aquí realizando este foro bajo los auspicios y con la participación activa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México, con la sociedad civil y con todo este selecto grupo de juristas, de humanistas y de ciudadanos que se preocupan por el dolor de los demás ciudadanos en un consenso universal de ciudadanía, nos permite señalar que esto es un gran avance que no debe pasar desapercibido. La elaboración del protocolo y tener 27 sentencias participando en la primera edición de este gran evento es un reconocimiento intelectual, ético y moral frente a la situación de infortunio de los migrantes. Y esas sentencias que hoy van a ser galardonadas van a cumplir un papel multiplicador, transversal y pedagógico en la sensibilización y en la conciencia colectiva, no solo de México, sino de todos los países, porque el problema de los migrantes no es un problema de un país, es un problema de toda la humanidad. Por ello, quiero ya terminar con una serie de apuntes muy particulares que pueden, en cierta forma, destacar una idea central o un núcleo rector, y es la tragedia, el horror y la desesperanza de los migrantes que hoy la humanidad debe redimir. Tratar a los inmigrantes como seres humanos ilegales acaba devaluando el concepto de ciudadanía. El desarrollo institucional de la Unión Europea y el fortalecimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del sistema interamericano, léase Comisión Interamericana y Corte Interamericana, están arrebatando a los estados nacionales la soberanía judicial. Por ello, los estados nacionales tienen que proteger a las situaciones de migrante, porque los organismos supranacionales van a arrebatar esa soberanía judicial, y así lo viene haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y así lo viene haciendo la Comisión y la Corte. En esa medida se debilitan los sistemas judiciales en una visión un poco ingenua, cuando si no reconocen estas realidades, hay organismos supranacionales que van a proteger precisamente la situación de los migrantes. Vemos cómo en este orden se señala precisamente por Saskia Szecin, Inmigrantes y Ciudadanos, lo siguiente: tanto la interconexión global de las economías por un lado y el desarrollo de una amplia red de derechos y sentencias judiciales, junto con la aparición de inmigrantes como actores políticos por otro lado, han reducido la autonomía del Estado en la política de inmigración y de refugiados. Nada de esto debería sorprender,
dadas las tendencias hacia la transnacionalización de las economías, la cultura y la batalla por los derechos humanos. E igualmente se concluye de una manera extraordinariamente importante para que veamos el fenómeno de globalización de la economía y la lucha de clases en cierta forma. Así pues, hay que ampliar la perspectiva. Los refugiados son el precio que paga la humanidad por la economía global. Mientras que las grandes migraciones son un rasgo constante de la historia humana, en la historia moderna su principal causa es la expansión colonial. Antes de la colonización, los países del tercer mundo estaban formados de manera casi exclusiva por comunidades locales relativamente aisladas y autosuficientes. Y fue la ocupación colonial lo que destruyó este modo de vida tradicional y condujo a renovadas migraciones a gran escala, sin olvidar, por supuesto, las otras migraciones forzosas relacionadas con el comercio de esclavos. Vemos en este orden que las políticas de oposición en los estados nacionales a la inmigración tienen un carácter cíclico. La demanda de migrantes y la expulsión de los inmigrantes frente a los estados, desafortunadamente, se ha manejado en la historia de la humanidad con un criterio oportunista. Francia, en la Primera Guerra Mundial, llamó miles de migrantes argelinos precisamente para efectos de empoderar su economía y reconstruir su país. Cuando esto fue hecho, expulsó rápidamente a los migrantes y ese criterio oportunista tiene que ser precisamente conjurado. Quizás la solidaridad global sea una utopía, pero si no luchamos por ella, entonces realmente estamos perdidos y merecemos estar perdidos. La causa fundamental de la existencia de refugiados y de migrantes es el capitalismo global actual en sí mismo y sus juegos geopolíticos. Las grandes migraciones son nuestro futuro. Es como si los refugiados quisieran que la libre circulación global se ampliara de las mercancías a las personas. Hoy vemos que frente a los fenómenos y frente a la superación de los comportamientos neoliberales en economía, frente a la globalización de la economía, frente a la ausencia de fronteras en el manejo de los aspectos económicos, quizás llega un día, a veces tal vez utópico, donde se puedan abrir las fronteras y caminar sobre la tierra como ciudadanos del mundo. Esa utopía, como utopía realmente, y como se señalaba, que podríamos estar realmente perdidos y merecemos estar perdidos, pero mientras llega esa utopía, sí podemos demandar de los estados que bajo mecanismos legales a nivel interno conjuren y minimicen los aspectos que posibilitan la migración irregular. Y no es una tarea difícil, es una tarea relativamente fácil, porque se puede prestar mayores mecanismos en cuanto a la migración regular. Hoy se está debatiendo aspectos tan importantes que están demandando un compromiso económico e histórico, señalando que el precio de la migración lo tienen algunos países, verbi gracia, las potencias económicas frente a situaciones que han generado respecto a países que están en vía de desarrollo. Se señala, tal vez hoy con un profundo, casi que desprecio ético, cómo Turquía recibe 3.000 millones de euros en este momento para que haga una barrera que contenga la migración. Entonces, yo considero finalmente, para poner punto final, que hay mucho por hacer, que hay mucho por pensar, que hay mucho por construir, pero el solo hecho de estar reunido aquí, dialogando, porque el diálogo que obedece a ese principio
de falibilidad, que es un principio epistemológico y ético de Karl Popper. Dialoguemos, aunque a veces no nos entendamos. Dialoguemos como un presupuesto de igualdad, de tolerancia y de igualdad de la humanidad. Va a ser un instrumento que los estados algún día recogerán para canalizar a través de instrumentos normativos, así como los organismos supranacionales, impulsar, desarrollar e inspirar mecanismos e instrumentos que posibiliten, que mejoren la situación de migración regular y de esa forma conjurar la situación de migrantes irregulares que en gran medida obedecen a la ausencia, a el soslayamiento que hacen los estados del reconocimiento de esa realidad y la ausencia de regulación. Muchas gracias. Agradecemos al comisionado Enrique Gil Botero sus valiosas aportaciones esta mañana y les suplicamos de la manera más atenta permanecer en sus lugares, ya que en breve haremos la presentación y premiación de las sentencias ganadoras.